Mis hermanos, nos vamos a poner de pie y sean bienvenidos a la Iglesia de Cristo Betel. Nos gozamos una vez más de estar aquí juntos para escudriñar la bendita palabra del Señor, sabiendo que Él siempre tiene para nosotros verdades maravillosas que nos van a bendecir y que nos preparan para la vida. Amén. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor por esta noche, por estar aquí, esperando que siempre Él se glorifique en medio nuestro? Padre, gracias te damos una vez más, Señor, por el cuidado, por tu amor, Señor, sobre nuestras vidas, porque entendemos, Señor, que has guardado de cada uno de nosotros. Te damos gracias por el privilegio una vez más, Señor, de estar aquí. Gracias por este grupo de tus hijos que nos hemos reunido aquí, Señor, para bendecir tu nombre, para alabarte y para escuchar también, Señor, de tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que el que todavía viene en camino, tú le apresures, abras su camino, Señor. Te lo suplicamos en esta noche. Envíanos tu bendita palabra, Señor. Que la revelación de tu Santo Espíritu sea oportuna. Envíanos espíritu de interpretación, espíritu de sabiduría. Que podamos, Señor, en todo momento estar dispuestos, Señor, y estar preparados, sensibles para que tu palabra pueda penetrar en nosotros. Permite que los discipuladores puedan transmitir esta palabra, Señor, a todas las ovejas, a los discípulos, Señor, que asisten a sus discipulados. Te lo suplicamos con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. En esta ocasión, ya casi completando el ciclo de el mensaje a las 7 iglesias, nos toca el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Hoy el cuadrito que se ha venido usando, va a notar usted que hay algunos cambios aquí en esta parte, pero que tiene como propósito siempre los nombres de Cristo en primer lugar, que nos van a servir precisamente para identificar los nombres que el Señor utiliza, recordando que precisamente esos nombres están en relación a la necesidad que esa iglesia plantea. El conocimiento de Dios acerca de esa iglesia, la exhortación, si hay o no hay una exhortación para Filadelfia, este mensaje de la iglesia de Filadelfia tiene una profecía que vamos a chequear ahí y también un galardón. Así que en base a esos puntos vamos a desarrollar el estudio de esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer en el verso 7, estamos aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, que es el libro que hemos estado estudiando, del verso 7 hasta el verso número 13, capítulo 3, verso 7 hasta el verso número 13. Dice la palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, vamos a colocarlo acá, el santo, ¿qué más dice? El verdadero, oí verdadero, ¿qué más? El que tiene la llave de David. ¿Será el único verso donde aparece algo como la llave de David? Le dejo como tarea que a través de la concordancia usted verifique si es el único verso donde aparece esta frase de la llave de David. Y vamos a tratar de ir meditando acerca de eso. Entonces, vemos que el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia como el santo, como el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Por qué se presentará como el santo? Es una de las preguntas que nos vamos a hacer.
Ya a estas alturas, después de ver 6 iglesias, usted debe de darse cuenta que sí, el mensaje a la iglesia específica tiene que ver con el nombre del Señor. Es a la iglesia de Filadelfia a la que le va a pedir santidad. Probablemente cuando lleguemos a esta parte de profecía, vamos a entender por qué. Yo quiero decirles a ustedes que la iglesia de Filadelfia es el mejor tipo que yo encuentro dentro de las 7 iglesias de la iglesia novia, la iglesia que va a ser arrebatada. Entonces, este mensaje a la iglesia de Filadelfia le tenemos que tener y poner mucha atención. Note entonces que él se presenta como el santo. Fíjese que la Biblia nos habla a nosotros que él es 3 veces santo. Santo quiere decir apartado. La palabra que se traduce santo es apartado. Entonces, la santidad usted sabe que es un concepto que se puede tener muchos de ellos y a veces son falsos conceptos. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos que ver alrededor o viendo todo el contexto de la palabra, ¿qué es lo que la Biblia dice acerca de la santidad? Versos como, sin santidad nadie verá al Señor, son versos importantes que yo creo que nos permiten a nosotros meditar. Tal vez los vamos a poner aquí. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es un texto tremendo. Si usted encuentra la cita, me la da y la vamos a poner por acá. Pero sé que es un verso conocido. La santidad en Dios, yo creo que es uno de los atributos más difíciles quizá de entender para nosotros los hombres. Porque tenemos que reconocer que la santidad en nosotros no es algo que está pegado a nuestra naturaleza, especialmente cuando nosotros estábamos sin Cristo y sin esperanza. Yo creo que el concepto de santidad que teníamos tal vez era un concepto religioso. Estar apartado, la santidad de Dios, estar consagrado, estar santificado, son conceptos muy relacionados uno con el otro. Apocalipsis es un libro que yo creo que presenta la santidad de Dios, porque mucho de lo que el apóstol Juan recibe como revelación del Apocalipsis tiene que ver en el cielo. Acuérdese que el capítulo 4, verso 1 dice que oyó una voz que le dijo, sube acá. ¿Sube acá a dónde? Bueno, el contexto nos indica que él estaba en la tierra y que lo subieron literalmente. No sé si aquí podemos aplicar si en el cuerpo o fuera del cuerpo, como dice Pablo, pero lo cierto es que él subió. No nos vamos a detener mucho a pensar si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque acuérdese que él dice que estaba en el día del Señor en la isla de Patmos, cuando él estaba preso. ¿Recuerdan eso, verdad? En el capítulo 1. No sabemos si fue un éxtasis. Es interesante que aun si fue fuera del cuerpo, yo no sé qué tan consciente en esa experiencia podía él estar si fue en el cuerpo o no fue en el cuerpo. No nos vamos a detener ahorita en eso. Sin embargo, es algo que podemos nosotros también meditar. Entonces, si Él es subido, y te mostraré las cosas que están por venir. Entendemos que es en el cielo, no en el cielo atmosférico, ¿verdad? Acuérdese que en la Biblia se mencionan por lo menos 3 cielos, por eso se habla del tercer cielo. Pablo habla de eso, ¿no? Ahora, hay ministros que he escuchado en sus tesis hacer estudios sobre 7 palabras que se traducen cielo. Entonces ellos hablan de 7 cielos. Bueno, pero tampoco nos vamos a meter a eso. Si usted quiere ampliar y estudiarlo, puede hacer, no hay problema.
Pero por lo menos vamos a tocar hoy tierra firme en ese aspecto y vamos a decir, como Pablo, que fue llevado al tercer cielo. Entonces, si notamos que el santo está presentando, es la primera vez, creo que en ninguno de los otros, usted recuerda si tiene sus cuadritos, en ninguno otro se presenta como el santo, ¿verdad? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo creo está que cuando Él se presenta como el santo es porque Él va a pedir de esta iglesia santidad. Y eso va relacionado con el hecho de que la iglesia de Filadelfia, yo creo con todo mi corazón que la iglesia de Filadelfia es la iglesia del final, la iglesia cuyas características debemos de tener aquellos que esperamos y tenemos la esperanza de que el Señor va a venir por esa iglesia novia. Creo que el nombre, lo hemos visto en varias ocasiones, está compuesto de dos palabras. El domingo hablamos un poco acerca de el amor, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Los que estuvieron el domingo. Y esto viene de filos, que es el amor filial, el amor entre hermanos, ¿sí? El amor entre padres e hijos, hijos y padres. Esto es amor, ¿sí? Y Delfia viene de Delfos, ¿sí? Y Adelfos es hermanos o hermano. Entonces, si unimos la palabra, es una palabra compuesta en griego, es amor entre hermanos. Tan solo eso ya uno puede desarrollar bastante, ¿no? Y meditar sobre eso, porque lo que nos interesa es cómo la palabra realmente nos constriñe, nos confronta, porque la iglesia del final, la iglesia novia, va a ser la iglesia que va a desarrollar el amor, el ágape, no solo el filo, diría yo, sino que el ágape. Ese amor incondicional, el amor de Dios entre hermanos. Entonces eso se hace un reto tremendo entre nosotros. Porque el reto es que por pocos que seamos, por pocos que nos juntemos en un discipulado, la pregunta es, ¿qué sentimos cuando vemos a un hermano en especial? ¿Será que sentimos amor por todos? ¿O por unos sentimos amor, por otros sentimos medio amor, por otros sentimos otro tipo de cosas? Tenemos que pensar qué es lo que nos mueve, porque acuérdese que por pequeña que sea una iglesia local, representa a la iglesia de Cristo, porque Él no viene por una iglesia local, viene por la iglesia novia diseminada en todo el mundo. Pero amor entre hermanos. Ahora, al santo no se le escapa nada, pero al verdadero mucho menos. Porque si se presenta como verdadero es porque va a pedir de la iglesia de Filadelfia verdad. Y ahí sí nos metemos en problemas, ¿verdad? Porque ¿qué tan veraces somos nosotros? ¿Qué tan veraz es usted? ¿Qué tan veraz soy yo? ¿Ha notado usted que en el desarrollo cotidiano de la vida a veces se van o se permiten las mentiritas blancas? Son cosas tan sencillas en la vida cotidiana, pero que indudablemente el que se define como la verdad y se presenta como el verdadero, espera que la iglesia a la que se le está escribiendo este mensaje sea veraz. Y entonces viene otro pasaje que viene a mi mente, donde el Señor dice, hablad verdad, ¿sí? Cada uno con su hermano. También podemos dejar ahí pendiente la cita, pero usted lo puede buscar en casa. Hablad verdad cada uno con su hermano. Tiene que ver con el verdadero. Usted tiene que tener la seguridad que su relación con el verdadero
Él no le va a mentir. Dice que no es hijo de hombre. No es hombre ni hijo de hombre para mentir. ¿Eso qué significa? Que el hombre, el hijo del hombre, mentimos. ¿O usted es hijo de marciano? Las mentiras a veces se cuelan, ¿verdad? La esposa le dice al esposo, ¿de dónde venís? Y si a la esposa le molesta a la suegra. A veces hay relaciones así. Aquí no pasa, gracias a Dios. Pero en algún momento puede haber alguna mala relación entre la esposa y la suegra. Y por supuesto, la suegra es la mamá del cónyuge, del varón, ¿verdad? Y ella no quiere que la visite porque hay conflictos. Estoy hablando de un caso hipotético. ¿De dónde venís? Ah, me quedé trabajando hasta tarde. Pero viene de donde la mamá. Pero se quiere evitar conflictos. Y eso se ve tan normal, ¿verdad? Entonces, hablad, ¿verdad? Cada uno con su hermano y, por supuesto, su cónyuge es su hermano, ¿verdad? Los hijos no quieren problemas con el papá o con la mamá. ¿De dónde venís? De rodear la tierra. No, ¿verdad? Tampoco, no tanto así, ¿verdad? Pero a veces los hijos dicen mentiras. Y muchas veces como padres nosotros discernimos que no nos están diciendo la verdad. Quizá no lo podemos probar. Entonces, es un reto muy práctico, pero el verdadero va a pedir verdad. El reto es hablar, andar en verdad. Fíjese que Pablo también dice alrededor de esto, vuestro hablar. Acuérdese que de lo profundo del corazón habla la boca, dice la Biblia. ¿Sí? Lo que usted tiene en el corazón. ¿Por qué lo pongo aquí y no acá? Porque no estamos hablando del órgano, ¿verdad? Ese que hace pum, pum. Estamos hablando del centro, del ser. ¿Sí? Pero qué llamativo es que Pablo dice, vuestro hablar sea sí, sí o no, no. ¿Ha leído ese pasaje? Cualquier otra cosa que sea aparte de esto, dice, no proviene de Dios. En otras palabras, si nosotros vamos a decir sí, es sí. Y si vamos a decir no, es no. O sea que la ambigüedad que genera muchas veces las mismas mentiras no van de acuerdo con el verdadero. Hasta aquí podemos decir, hermano, y lo he estado repitiendo cuando a mí me tocó enseñar, yo creo que también los hermanos de alguna manera pudieran haberlo enfatizado, que el nombre de Cristo como que es un examen a la iglesia. ¿Sí? Si el santo está en medio de nosotros, ¿usted qué cree? ¿Está aquí el santo? Bueno, ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo que Él promete, no miente. Aunque no lo veamos, en la medida que seamos sensibles espiritualmente hablando, podemos percibirlo por espíritu, porque es nuestro espíritu el que percibe a Dios. En la medida que el alma se sujeta al espíritu, el alma también aprende a percibir a Dios. Pero generalmente el alma con la mente o con los sentimientos no le es tan fácil percibir a Dios, a menos que, como le insisto, aprenda a sujetarse al espíritu. Es el espíritu, porque Dios es espíritu. ¿Sí? Entonces, el santo va a pedir santidad, el verdadero va a pedir. ¿Se imagina usted que el verdadero, después de que se echó usted una mentirita chiquita o grandota, al fin y al cabo para Dios es lo mismo, y el verdadero está frente a usted? ¿Usted qué sentiría Pedro cuando le pasaron el examen del amor, como vimos el domingo? Los ojos escrutadores del Señor, pero dulces. Yo no creo que en los ojos de Cristo hubiera habido recriminación a Pedro por haberle negado. Nosotros sí lo hubiéramos recriminado. ¿Verdad que fuiste un mentiroso? ¿No que ibas a poner tu vida por mí, pues?
No que con tu espadita ibas a pelear. No, pero eran ojos escrutadores, tratando de ver qué había en Pedro, si había verdad o no había verdad. El que tiene la llave de David. Tengo la impresión de que es la única vez que aparece la llave de David, pero podemos buscar. ¿A qué se referirá el que tiene? Acuérdense que es Cristo el que habla a las iglesias, porque eso, el contexto del capítulo 1 sigue vigente en estos 3 capítulos. El que tiene la llave de David. ¿Qué llave le habrán dado a David? Siempre ubicamos a David en relación en esta frase con la alabanza, con la adoración, con la restauración del tabernáculo de David. Pero una llave sirve para abrir, ¿sí? Y por eso se relaciona con lo que empieza a decir después de eso, siempre en el verso 7. Dice, el que abre, todavía se define aquí como él, lo pongo en mayúsculas, el que abre y nadie cierra. Eso habla de autoridad. Y el que cierra, así dice, y nadie abre. Bueno, qué interesante que a Filadelfia se le presenta en 4 facetas, ¿verdad? ¿Sí? ¿A qué se referirá la llave de David? El tabernáculo de David no es solo alabanza, hermanos. Hoy en día se enfatiza mucho que el tabernáculo de David es exclusivamente alabanza. Pero David en su vida, usted tiene que recordar que David vivió, vamos a ver dónde lo pongo, vivió un periodo de gracia, como un paréntesis. Tal vez le voy a poner aquí un paréntesis, es mejor, da mejor la idea de lo que quiero transmitir. Un paréntesis de gracia. ¿Por qué decimos eso? Porque David vivió en la época de la ley, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Estaba ya establecida la ley de Moisés en ese tiempo? Sí. ¿Por qué decimos que él vivió un paréntesis de gracia? Porque David hizo cosas que no le era permitido hacer bajo la ley. ¿Cómo cuáles? David no era sacerdote, ¿verdad que no? Porque no era levita, venía de la tribu de Judá. ¿Estamos de acuerdo todos? Venía de la tribu de Judá. Y el Antiguo Testamento nos indica que solamente los que venían de la tribu de Leví iban a ser sacerdotes. Pero si él nace de la tribu de Judá, ¿por qué vemos pasajes en los que David ejerce funciones sacerdotales? Como por ejemplo, que se pone efod. ¿Era suficiente eso para matarlo, para cortarlo? Porque se acuerda usted que con solo usar el incienso, con la fórmula especial que se establece en el Antiguo Testamento, para algo que no era en relación al tabernáculo de Moisés, la persona podía morir. Usted lo ha leído, ¿verdad? Esa era la ley. No se podían ejercer funciones sacerdotales. Sacerdotes levitas murieron bajo juicio por no hacer las cosas correctamente, según lo que estaba establecido en la ley de Moisés. 630, me parece, mandamientos para los que han clasificado esto. No era sacerdote y se pone efod. No era sacerdote y le dan a comer panes de la proposición cuando tenía hambre. ¿Se acuerda? No era sacerdote David. Y lo llamativo es que
cuando se tenía que presentar sacrificio, en una ocasión él no presentó sacrificio, literal, sino que dijo: ahora, Señor, en lugar del sacrificio de la tarde, yo levanto mis manos. ¿Y quién le dijo a David que tenía que hacer eso? ¿Quién? Indudablemente, revelación de parte de Dios. Ahora, entonces, David es un adelantado a su tiempo. Y vive, diríamos nosotros, una época que no le pertenecía. David escribe en los Salmos: bienaventurado el hombre al que no le es imputado su pecado. Es interesante todo lo que él está recibiendo de revelación, y de alguna forma él vive un paréntesis muy parecido al que ahora nosotros como iglesia vivimos. Entonces es un tipo, y es el mejor tipo de Cristo, porque se mueve como sacerdote, se mueve como profeta y se mueve como rey. Entonces, hablar del tabernáculo de David, lo voy a poner aquí más abajito. Hablar del tabernáculo de David no es solo alabanza, porque el tabernáculo de David está en cierta manera en contraposición con el tabernáculo de Moisés. Es tan interesante que se cambia de tabernáculo de Moisés a tabernáculo de David en el tiempo en el que él vivió y que él reinó, que fueron 40 años, ¿se acuerda usted? Y toma tanta relevancia que ya en el libro de los Hechos se habla de la restauración del tabernáculo de David, que estaba caído. ¿Cuándo se cayó? Probablemente cuando David terminó de reinar. Porque si usted es acucioso y va al libro de los Reyes, se va a dar cuenta que cuando Salomón toma el poder, es una cosa muy llamativa. No sigue con el tabernáculo de David Salomón, sino que vuelve a Silo y ejerce, no él directamente, pero sí se empieza a desarrollar otra vez las cosas en Silo. No tengo mucho tiempo porque no es el tema, no me quiero ir demasiado lejos, pero es para meditar un poco, porque yo creo que sobre la llave de David hay que pensar muchas cosas, hay que meditar y hay que pedirle al Señor mayor luz, porque esa llave de David está relacionada con Filadelfia, tipo de la iglesia del final. Eso quiere decir que si nosotros creemos que somos la iglesia del final, entonces tenemos que tener revelación sobre la llave de David para abrir lo que David con esa llave podía abrir. ¿Me está siguiendo? El tabernáculo de David, es interesante que cuando dice que se va a restaurar es para que el resto de los hombres busque a Dios. Así que tiene que incluso connotaciones evangelísticas. Fíjese que en la Biblia y especialmente en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, cada vez que habla de evangelismo, dice: porque me ha sido abierta puerta entre los gentiles. Porque está hablando de un trabajo evangelístico, está hablando de un trabajo que la iglesia va a hacer. Entonces, el tabernáculo de David es más que alabanza. Alguien dijo, y me gustó mucho, que en relación al tabernáculo de David, la alabanza es apenas la punta del iceberg. Si esto es el nivel del mar, usted sabe que un iceberg es una gran masa de hielo y muchas veces lo que aparece, y los barcos por eso naufragan, como le pasó al Titanic, ¿verdad? Porque ven que apenas es una cosa pequeña, pero en realidad abajo es una gran masa de hielo, ¿verdad? Esos son los icebergs. Entonces, la alabanza sería lo que tal vez se ha visto más. Pero el tabernáculo de David, yo creo que es toda una manera de tratar Dios con los hombres, y especialmente con la iglesia. Y yo diría, con la iglesia novia, aquella que anhela y espera casarse con el Señor en su venida.
Entonces, yo creo que debemos de meditar sobre la llave de David, porque el tener mayor revelación de eso nos va a permitir a nosotros conocer también al que abre y nadie cierra. Hoy en día la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea, yo creo que están conviviendo juntas. Yo he dicho eso muchas veces y lo vuelvo a repetir para que usted vuelva a meditar sobre eso. Acuérdese que no imponemos, sino que exponemos. Para que usted medite, para que usted estudie, para que usted le pida al Señor que le revele, que le amplíe. Pero la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia tipo de la que va a ser levantada, convive con la iglesia tibia. Y vamos a tratar de ver si hay tiempo, si no ampliamos el próximo martes y hacemos una comparación que sería muy interesante hacer de Filadelfia por un lado, tal vez con el pizarrón grande, y de la Odisea por otro, porque son contrastantes terriblemente. Y si conviven juntas, uno tiene que preguntar, ¿dónde estoy yo? ¿Soy miembro de la iglesia de Filadelfia o a los Filadelfia? ¿O soy miembro de la iglesia de la Odisea? En otras palabras, ¿estaré caliente o estaré tibio? Son preguntas que tenemos que hacernos, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, y cierra y nadie abre. ¿Se acuerda usted que en la Gran Comisión el Señor dice en Mateo 28, 19 y 20, toda potestad, porque esto habla de autoridad? Por ejemplo, un padre de familia cuando le dice al hijo, mira, tú no puedes entrar después de tal hora. Si tú entras después de tal hora, yo echo llave a la puerta y tú ya no entras. ¿De qué está hablando eso? De autoridad, de reglas que hay que cumplir. ¿Sí? ¿Tiene que tener autoridad? El que tiene las llaves. Y acuérdense que también la Biblia nos muestra que el Señor, cuando arrebata, dice al diablo, dice Pedro, ¿verdad? Las llaves. ¿Se acuerda? Sí. Del Hades. Entonces, indudablemente que esto nos habla a nosotros de autoridad. La iglesia del final, aunque como vamos a ver, tiene poca fuerza, vamos a tratar de volver a meditar sobre qué significa eso. Es una iglesia con autoridad, no propia, sino que autoridad que viene de Dios. La autoridad espiritual es sumamente importante y yo creo que sobre esto nosotros tenemos que meditar. ¿Tiene usted autoridad para echar espíritus inmundos? ¿Tiene usted autoridad para decretar cosas? Hoy me tocó a mí ir a orar por un negocio que se va a abrir pronto de un miembro de la iglesia. Y cuando estábamos parados en el patio de ese negocio, del inmueble, me dice el hermano, fíjese que yo sé que quien vivía aquí hacía entierros de brujería. Yo le dije, hermano, acuérdese que contra Israel no hay agüero. Así dice la Biblia, ¿no? Y nosotros somos el Israel de Dios en el sentido de ser hijos de Abraham. Entonces, cuando se habla de brujería, más de algún cristiano se siente inquieto. Y yo le dije, hermano, aquí pueden haber, porque tal vez yo estaba parado en uno de esos entierros, ¿verdad? Aquí pueden haber 100 entierros, pero eso no le afecta a usted. Tal vez si algún trabajador inconverso con puerta abierta viene a trabajar aquí, le puede estar afectando. Pero lo importante es que nosotros sepamos que las puertas deben estar cerradas. Y bueno, tomamos autoridad. Ahí en el patio, como loquitos, empezamos a tomar autoridad. Y como habían trabajadores en cada ambiente, pues fui a la cocina y solo se me quedó viendo el que estaba ahí, pero yo tomé autoridad. Y puse las manos en las paredes y tomar autoridad en los ambientes.
Parece locura, ¿no? Pero nosotros los hijos de Dios tenemos autoridad y debemos ejercerla, debemos practicarla. Es más, yo creo que si la iglesia de Cristo genuina en Guatemala, aunque fuéramos pocos y no tantos millones, tomáramos autoridad contra las potestades de violencia, yo creo que algo tendría que pasar, hermanos. ¿O no? ¿Qué piensa usted? Si tomáramos autoridad contra aquellas acechanzas que en el mundo físico están, como dicen muchas las noticias, poniendo de rodillas a Guatemala, ¿no cree usted que algo podría pasar? Al fin y al cabo, las batallas se pelean en el ámbito espiritual. Pero yo sospecho, con el don de la sospecha, que la iglesia de Cristo está dormida, y hablo en general. Yo recuerdo algunos años, y tal vez usted recuerda, que cómo se hacían cadenas de oración, cómo se juntaban las iglesias para orar. Hasta en los estadios se juntaban para orar. Independientemente del concepto que usted tenga de juntarse o no para orar con otros cristianos, yo le aseguro que en la mayoría de hogares cristianos no se está intercediendo, no se está peleando la batalla, y qué importante es que lo hagamos juntos, ¿verdad? ¿No cree usted? ¿Cuántos cristianos estamos siendo objeto del daño de los ladrones? ¿Cuántos cristianos están siendo objeto del daño de los secuestradores o de los sicarios? ¿Tendrá la iglesia autoridad? Pero si está de parte nuestra el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra. Como que tenemos que recordar que más grande y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Verso 8, conocimiento de esa iglesia. Le puse de esa manera. Cada vez le pongo alguna palabra diferente, ¿verdad? Yo conozco tus obras. A ver, rapidito, ¿a cuántas iglesias le dice lo mismo? A todas. Interesante. ¿Y usted cree que conoce las obras nuestras? Como congregación y como miembros de la iglesia de Cristo, ¿conoce nuestras obras? ¿Y no será eso para ponernos a temblar un poco? Para poner las barbas en remojo, y si no tenemos barba, pues que nos salga la barba para ponerlas en remojo. Porque es el Espíritu diciendo, yo conozco tus obras. A veces la esposa no conoce nuestras obras. ¿O sí? ¿Usted le cuenta todo a su esposa? Debería. ¿O no? No, es que me va a regañar porque usé mal el dinero. Bueno, si lo usó mal y es mejor administradora, pónganse de acuerdo y mejor que administre ella. Eso no es no tener la cabeza. Eso es lo reconocer las funciones. Acuérdese que la mujer tiene voz y voto, pero el hombre tiene voz, voto y veto. Así que puede vetar. Bueno, pero eso es matrimonios. Vamos a tener que entrarle también a esos temas. Amén. Yo conozco tus obras. Si nosotros le ponemos atención a esa frase, hermano amado, es como para... Miren, en el retiro de administración no todos se ministraron, ¿verdad? Porque no hubo tiempo. ¿Verdad que no se pudo? Y nos preocupamos y nos inquietamos y lo pensamos 2 o 3 veces si nos ministramos o no. No vaya a ser que ahora sí le funcione al hermano fulano de tal el discernimiento y descubra lo que yo tengo adentro. Mejor no. Cuando uno está frente a un verdadero profeta de Dios, uno quisiera ponerse plomo, ¿verdad? Para que no pasen los rayos X. Un vestidito de plomo, para que no nos vean por dentro, porque un verdadero ministro de Dios le pueden mostrar todo.
Pero qué maravilloso es saber que cuando el Señor saca a luz las cosas, no es para daño, no es para destrucción, no es para vergüenza, es para edificación, es para restauración, es para bendición, hermanos. Amén. Es el tiempo de que conozcan nuestras obras. Las conocen arriba, pero para pesar nuestro no son ángeles los que están en la tierra para hacer el trabajo. No, son hombres y mujeres comunes y corrientes que también conocen sus obras. Amén. Entonces, como que el llamado es a reflexionar que hay uno que, aunque creamos que no, conoce nuestras obras tal y como son, conoce nuestro pensamiento. Dice que delante de Él estamos desnudos. Dice, mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. El Cristo glorioso, el Cristo resucitado, el Cristo que por cuanto recorrió el camino de Filipenses 2, donde se pueden marcar 7 niveles donde Él baja. ¿Sí? Filipenses 2, lo puede leer en casa. Tiene la autoridad, esa potestad que le fue dada en el cielo y en la tierra, para abrir una puerta. Ni Satanás, ni la muerte. ¿Usted sabe que la muerte es mayor que Satanás? Porque la muerte tiene trono. ¿Sí? Es una potestad mayor. Pero aquí dice, nadie puede cerrar. Ni la iniquidad, ni la iniquidad. Ni la maldad, tampoco la maldad. Ni la muerte, tampoco la muerte. Nadie puede cerrar. Eso nos recuerda que la iglesia del final tiene que tener muy claro cuando la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y en estos tiempos, hermanos amados, de incertidumbre, de temores, de situaciones difíciles que hay que enfrentar, y donde tenemos que recordar que nuestra lucha no es con carne y sangre. Uno debería recordar que el ladroncito que le está queriendo a uno quitar la vida, nuestra batalla no es contra ese ladroncito de carne y sangre, sino contra lo que está moviendo a ese ladroncito. Y tal vez si nosotros tomáramos autoridad antes de salir de la casa, ese ladroncito podría ni siquiera llegar o acercarse. ¿Y cuántos testimonios tenemos de personas que se ponen a hablar en lenguas? Yo he oído testimonios de esos que salen corriendo o que sencillamente se sienten incómodos. Yo he oído testimonios de eso. Y probablemente a usted también le aconteció o le ha acontecido algo donde usted sabe que la autoridad espiritual que nosotros tenemos y esa puerta abierta. Ahora, tenemos que meditar. ¿Cuál será esa puerta abierta para Filadelfia? ¿Será la puerta del evangelismo? Como habla de la llave de David, está relacionado todo en el contexto, tendrá que ver con alabanza, adoración y todo lo demás que pudiera mostrarnos el tabernáculo de David. Como que tenemos que meditar sobre eso. Lo cierto es que a Filadelfia le abrieron una puerta. Yo creo que es la puerta de evangelismo, yo creo que es la puerta de la alabanza, yo creo que es la puerta de la adoración, yo creo que es la puerta de la comunión con Dios. Una puerta generalmente nos mete a nosotros a una atmósfera diferente. Esta puerta, cuando entramos, nos permite estar adentro de este recinto. Las puertas nos meten a un umbral diferente. El umbral de una puerta define una atmósfera y otra. ¿Sí? Muchas personas han tenido experiencias cuando son llevadas a la presencia del Señor y algunos dicen que encuentran una puerta. Precisamente estoy recordando una experiencia. Claro, en esa experiencia usted no va a basar doctrina, pero vale la pena compartirla y recordarla. Una hermana fue llevada al cielo y dice que había una puerta. Y ella recuerda que era una puerta tipo aguja, ¿verdad? Como las árabes, que son con un arco, ¿sí?
así, así. Pero llama la atención que la puerta, dice ella, que era exactamente de su tamaño. Pero como a las mujeres les gustan los tacones, no cabía hasta que se quitó los zapatos. Y llamativamente, cuando se quitó los zapatos, pudo entrar. Y acuérdense que es interesante que hay ambientes de santidad donde a un Moisés le dijeron: Moisés, la tierra donde estás es santa. Quítate el calzado de tus pies. Porque de alguna manera los pies hablan de nuestro caminar. Y de alguna forma el calzado habla aún de las contaminaciones. Porque ¿qué es lo que se le mancha a usted cuando anda entre los zapatos? A menos que ande con un zapato destapado, ¿verdad? Entonces ella entendió que ella tenía que dejar lo que la conectaba con el mundo para poder entrar. Bueno, esa es solo una experiencia. La iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta por el Señor que nadie puede cerrar. ¿Será que tú necesitas que el Señor te abra una puerta? Para entrar a otra atmósfera. ¿Será como parte de esa iglesia? ¿Necesitas que el Señor te abra una puerta que nadie, ni tu jefe, ni tu esposa, ni el pastor, ni nadie puede cerrar? Ni tus enemigos, sean de este mundo o de la otra atmósfera. Y entonces dice algo muy interesante. Dice: he abierto una puerta. Voy a poner tal vez solo las frases que le recuerdan a usted. Pero inmediatamente dice: porque tienes poco poder. ¿Cómo dice su Biblia? Poca fuerza. ¿Alguna otra palabra? Poca potencia. ¿Una más? Vamos a ver, yo tengo aquí una versión internacional que dice en el verso 8, vamos a ver, sí, sé que tus fuerzas son pocas. Fuerza. ¿Otra palabra ahí? Bueno, en el griego es dunamis. Dunamis. Y precisamente de ahí viene dinamita. Entonces, ¿cómo es la dinamita? Un poder explosivo. ¿Se acuerda cuando Romanos 1:16 qué dice? ¿Es 1:16 o no es Romanos 1? ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es dunamis de Dios. ¿Sí? Porque es potencia, porque es fuerza, porque es dinamita. Ahora, ¿usted conoce a algún hermano dinamita? Parecemos cohetes quemados, ¿o no? A veces parecemos cohetes quemados, ¿no? Puros canchinflines que no explotaron. Porque, ¿cómo será un cristiano dinamita? Explosivo. No explosivo en ira, de eso sí hay bastante. ¿Qué carácter de ese hermano? ¿Qué carácter de esa hermana? Indudablemente el poder del evangelio, porque dice, el evangelio es poder de Dios. Entonces, es la misma palabra. Pero Filadelfia tiene poco. Poder. Dice, porque tienes un poco de poder. Es interesante que esta iglesia tiene pocas señales milagrosas, porque de una vez tiene que ver con milagros, con señales. Usted puede sacar un estudio más amplio de esa palabra con algunas ayudas. Yo lo animo que si usted no tiene ese tipo de concordancias, se reúna con otro hermano que lo tenga.
y mediten sobre eso, porque son características muy importantes de la iglesia del final. Ahora, sospecho que la Odisea tiene más poder que Filadelfia. Ojo. Y normalmente pensamos que la iglesia que tiene grandes señales es porque está siendo respaldada por Dios. ¿Sí o no? ¿Quién no se siente atraído de ir a grandes recintos? No está malo hacerlo, si tenemos el discernimiento suficiente, porque ahí sí se mueve el poder de Dios. Yo he oído personas que dicen eso. Es que a mí me gusta ir porque ahí sí se mueve el poder de Dios. Pero ¿cómo interpretamos que Filadelfia, que hasta aquí vamos bien, tiene poco poder? Pocos milagros, pocas señales. Como que la iglesia del final, Filadelfia, no necesariamente lo que le van a pedir es milagros, aunque en el poco poder hay milagros. No estoy diciendo que no haya milagros, está hablando de poco. Y en contraste con eso, vemos nosotros acá que el contraste del poco poder es que tiene mucha palabra. ¿Cómo lo veo yo? Dice, tienes poco poder, has guardado mi palabra. Voy a poner en azul, Note que todo esto va en el conocimiento del examen del que con las 7 estrellas en la mano, el capítulo 1, está caminando en medio de los candeleros, y uno de esos candeleros es Filadelfia. ¿Has guardado la palabra? O mi palabra, dice. Mi palabra, ¿sí? Dice, y no has negado mi nombre. Negado mi nombre. ¿Quién negó el nombre? Pedro, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros negaremos el nombre? Con nuestra manera de vivir. Por eso es que guardar la palabra no es saberla, conocerla, nada más, sino que es llevarla a la práctica, porque dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, con tus actos, con tus decisiones. ¿Qué sucede cuando un hombre, dejando a su esposa, estoy hablando de cristianos, se va con otra mujer y adultera? ¿Qué está haciendo? Aunque sepa mucha Biblia, está negando el nombre. Nuestra forma de vivir, al fin y al cabo, define si guardamos o no guardamos. Fíjese que la palabra guardar ahí es teros. Aquí. Teros. Viene de tereo, que vuelve a aparecer otra vez un poquito más adelante. Y una de las cosas, de las acepciones que me llama la atención a mí es que significa vigilar. Y uno podría entonces decir, has vigilado mi palabra. ¿Quién es el que vigila? Un vigilante, ¿verdad? Un atalaya, un vigía, un guardián. ¿Sí? Entonces, ¿qué será vigilar mi palabra? Estar atentos. Y una vez llega la revelación, guardarla, protegerla. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace un guardián?
Yo voy a proteger que nada ni nadie me haga a mí abrogar esta palabra que llegó a mi corazón. Van a venir tentaciones, van a venir invitaciones, van a venir diferentes proposiciones para que yo no pele sobre esa palabra. Entonces, el conocimiento que tenía el Señor acerca de esta iglesia es que aunque hacía pocos milagros, ¿sí?, una característica muy importante es que guardaba la palabra. Entonces, en otras palabras, ¿qué será más importante? ¿Las señales o la palabra? Por eso la frase que tantas veces nos repetía el doctor Ríos, y que de alguna manera yo creo que las encontramos en el contexto de la palabra: las señales seguirán a la palabra. Por eso es delicado reuniones donde no se predica. Usted sabe que hay reuniones donde no se predica. Muchas señales, muchos testimonios, mucha alabanza, y se olvidan de la palabra. Una hora de alabanza, hay lugares donde se predica 20 minutos para que las personas no se aburran. Para que no se sientan mal, porque qué aburrido tanta palabra. La prioridad de Filadelfia es, porque ¿cómo vamos a guardar algo que no conocemos? Es la palabra, pero no una palabra teórica, es una palabra que se hace vida y que por lo tanto es guardada. Amén. Sigamos. Ya vamos a terminar para preguntas. Dice: y no has negado mi nombre. Verso 9. He aquí, yo entregaré. Fíjese que aquí tal vez podríamos nosotros tener, vamos a quitar esto. Puedo borrar esto de acá, ¿verdad? Yo no tengo más espacio, pero le voy a poner aquí, aunque la idea es que sea otra columna, es acciones, porque esas son acciones de Cristo. Dice: he aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos. Dicen ser. Fíjese que para mí esta clave es importante, esta palabra es importante. Dicen ser judíos y no lo son. De esto hemos hablado varias veces. Habrá un movimiento actual que está tomando fuerza en el mundo, donde los miembros de estos movimientos dicen ser judíos y uno sabe que no lo son. ¿Sí? Ojo. En este caso, cuando dicen ser judíos y no lo son, se está refiriendo nacionalidad. Dicen ser judíos y no lo son. Indudablemente, usted tiene que recordar que Filadelfia fue una iglesia que estuvo desarrollándose en el siglo I. Por lo tanto, ellos de alguna manera tuvieron ese movimiento y se le llama sinagoga de Satanás. Pero de nada serviría este mensaje si solo fuera para la iglesia del siglo I. Y una de las cosas interesantes que ratifica el hecho de que esta iglesia está desarrollándose en esta época como la iglesia novia es el hecho de que no hace muchos años ese movimiento se ha estado desarrollando, y aún en nuestro país, fuertemente. Y ojo, muchos cristianos de iglesias evangélicas con una sana doctrina, usted los encuentra con su kipá. Yo los he visto. Le conté la vez pasada que vi 3 pastores en una reunión. ¿Y usted qué andaba haciendo ahí? Pues ahí llegaron.
¿Qué culpa tengo yo? Yo estaba estudiando y dentro del pensum de lo que estaba estudiando iba a estar el embajador de Israel en el auditorio de una de nuestras universidades de aquí de la capital. Y bueno, como era obligatoria la ida como parte del pensum, yo llegué, oí la conferencia del embajador, pero antes de que terminara, se había invitado a iglesias mesiánicas, que así se llaman. Y mi gran sorpresa fue encontrar 3 pastores que yo conocía con su kipá. Y felices de verme ahí, porque creían que yo también andaba en lo mismo. No va a creer que entre semana me pongo la kipá y el domingo me la quito. Movimientos raros. Lo que más preocupa es la forma como el Señor los define. Yo haré, dice. Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. La batalla de ese movimiento es contra la iglesia novia. Iglesia que, si entendemos bien todo el contexto, va a ser arrebatada. Ese movimiento, por lo menos, tuvo que haber empezado después de 1948, cuando hubo nuevamente nación judía. Y aunque hay un movimiento llamado mesiánico genuino que tiene que ver con Israel, del que le estoy hablando yo, es un movimiento donde muchos de nuestros compatriotas Chapinlandia o mexicanos o argentinos, donde se estén moviendo, dicen ser judíos y no lo son. Ahora, ¿por qué razón este mensaje, que lo vimos que está también en otra de las iglesias, ¿recuerda usted cuál? Se hace alusión de este movimiento también en otra iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Esmirna? ¿Sí? Sí, es Esmirna. La iglesia probada hasta la muerte, ¿verdad? Y la iglesia fiel, porque Filadelfia también habla de fidelidad, la iglesia fiel. Dice, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Sabe por qué es importante esto, hermano? Porque de repente usted conoce a alguien que fue cristiano y que ahora anda enredado en este tipo de movimientos. Que tengan mucho cuidado. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Usted puede agregarlo ahí. Y sepan ellos que yo te he amado. Ahora, ¿nota usted que es la única de las iglesias que habla de una manera tan cercana y de tanta intimidad? Y sepan que yo te he amado. ¿A quién ama él? ¿A quién ama él? Estoy hablando de Cristo. A la novia. Él viene por la que ama. A estas alturas del partido usted tiene que saber que él no viene por todos los salvos, como general y tradicionalmente se ha enseñado. Él viene por una iglesia novia que saca de su familia, como en la figura de Génesis 24, ¿verdad? Que Rebeca, uno de los requisitos de Eliezer que Abraham le pone es que sea de mi familia. Ese es el conjunto de todos los salvos. Bueno, yo no tengo ahorita que
ampliar mucho ahí porque yo creo que usted se ubica muy bien. ¿Por qué tienen que saber que son amados por el Señor? Porque ellos pretenden ser los amados. De hecho, yo le digo, tristemente, las personas que entran a este tipo de movimientos, si algo aborrecen, es a los cristianos que creen como antes creían, porque se sienten engañados. He oído decir, ahora sí tengo la verdad. Movimientos delicados, hermanos. Movimientos a los que nosotros tenemos que discernir y que son bien actuales. Bien actuales. Bueno, yo tengo que correr. Dice el verso 10, es clave. El 10 es clave. Es lo que yo llamaría profecía. Verso 10, 3:10. Clave. Clave incluso para poder uno ubicarse en qué escuela escatológica yo estoy parado. Porque dice, porque has guardado, segunda vez, que es tereo, porque has vigilado la palabra de mi perseverancia. ¿Será que podemos pensar que la palabra que ahora se especifica como de mi perseverancia es una palabra especial? ¿No es todo el contexto de la palabra? ¿Será una palabra que tiene que ver para aquellos que debemos de perseverar en una etapa donde es difícil perseverar? Donde la prueba, la batalla, la lucha que viene sobre los individuos, que viene sobre las familias, que viene sobre la congregación, hace que el Espíritu revele una palabra perseverante, la palabra de Cristo de su perseverancia. ¿Será una palabra especial? Yo creo que sí. ¿Será una revelación especial? Yo creo que sí. Y es una revelación que viene en los tiempos de prueba. Yo le aseguro que en los tiempos que usted ha pasado de prueba, ha recibido una palabra que la podemos clasificar como de mi perseverancia. Porque el Espíritu, no desmayes. Puede ser una palabra de profecía, puede ser una palabra de interpretación, puede ser un pasaje de la Escritura que se le revela, puede ser la palabra de otro hermano, puede ser un mensaje en la iglesia o en la radio o en la televisión, pero que a usted se le hizo rema. Porque has guardado ya no la palabra general, sino que la palabra de mi perseverancia. Y note cómo él personaliza, no es la palabra de los hombres. La primera vez que dice, has guardado mi palabra, ahora dice, la palabra de mi perseverancia. En otras palabras, para reconocer eso, tenemos que tener una relación muy íntima, muy cercana. Y aquí viene profecía. Y también voy a ponerle aquí promesa. ¿Cómo guardaste la palabra de mi perseverancia? Y eso puede tomar años, una vida entera. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Venir sobre el mundo. Creo que de esa manera dice su Biblia, ¿verdad? Lo leo literal. Dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esta versión que en las Américas dice, esa hora. Interesante. Que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan sobre la tierra. Ahora, aquí, para mí este es uno de los versos claves que nosotros tenemos que entender con mucho detalle si creemos que el Señor viene antes de la semana 70 de Daniel por la iglesia.
La otra tesis sería que viene a la mitad. Y finalmente la otra, que viene al final de la semana 70. 3 posturas, ya de muchos años. Y que de alguna manera nosotros en lo individual debemos de tener una posición, obviamente revelada. Acuérdese que aquí no podemos imponer. Vamos a exponer. Y la palabra clave aquí es: te guardaré de la hora de. Note que no dice en. Si dijera, te guardaré en la hora de la prueba, eso significa que usted va a ser protegido adentro. Pero precisamente, ¿por qué lo traducen así? Ustedes tienen que ser cuidadosos de qué versión leen y qué, porque hay muchas versiones ahora que se desarrollan para amparar una doctrina. Por eso tenemos que ir ahí al original, porque esa pequeña palabra que puede cambiar todo, en el original, usted lo puede comprobar, es ek. ¿Se acuerda de ek anastasis? Anastasis, solo anastasis, habla de resurrección de los muertos, es decir, de todos los muertos. Ek anastasis, si usted lo ve en Filipenses 3:10, se traduce: yo quisiera, dice Pablo, experimentar la fuera resurrección, dice, me parece, la versión de las Américas. ¿Por qué? ¿Por qué dice la fuera? Porque ek significa fuera de. Entonces, para mí eso es clave, porque si es fuera de, no se puede traducir en. Eso ya es una manera muy sesgada, de acuerdo a la creencia del que traduce, para la creencia que tiene. Y lo más interesante es que ek, la idea que da es esto, mire, ek, algo que está dentro de algo, pero sale de ahí. Entonces, la fuerza de esta preposición ek, que muchos la traducen es una preposición y la traducen de muchas maneras de acuerdo a los contextos, pero aquí toma fuerza y por eso la mayoría de versiones traducen: yo también te guardaré de la hora de la prueba. Podríamos nosotros tratar de decir: yo también te guardaré fuera de la hora de la prueba. ¿Sí? Fíjese que siempre en términos de resurrección, necrón es una palabra que tiene que ver con resurrección y existe también ek, necrón. Y esto la mayoría de exégetas lo traducen como la resurrección de entre los muertos. Ek, necrón. Porque anastasis es la resurrección de todos los muertos. Y eso está hasta en el capítulo 20 de Apocalipsis. Era lo que Marta, la de Betania, creía cuando el Señor le decía: si tú supieras. ¿Quién te habla? Él dijo: yo soy la resurrección de la vida. ¿Tú crees que tu hermano va a resucitar? Sí, Señor. Él va a resucitar en la anastasis. Pero él está hablando: no. Yo te hablo de la eknecrón, de entre los muertos. Es decir, que cuando el Señor resucita, junto con todos los muertos que resucitan después de que Él resucitó, todavía se quedan muchos muertos. Eso quiere decir que la resurrección, la primera resurrección, toda la primera resurrección en sus diferentes estadios que ya los vimos una vez, son eknecrón, son de entre los muertos, porque se quedan los demás muertos que van a resucitar o los van a volver a la vida cuando se presenten en el tribunal
del gran trono blanco. Entonces, todas ellas hablan de algo fuera de. Ecnecrón es que están los muertos, pero salen unos de entre los muertos. Entonces vale la pena ver cómo en el contexto de los diferentes pasajes siempre da la idea fuera de. ¿Sí? Entonces, yo te guardaré de la hora de la prueba, es fuera de la prueba. Indudablemente algunos dicen, es que esa prueba no es la semana 70 de Daniel. ¿Y cómo lo prueban? Que no es. Si aquí dice, la hora, dice, me gusta el énfasis de Américas cuando dice, esa hora, es muy especial. Si usted tiene las Américas, ahí lo puede ver, si no lo ve en casa, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, no, es todo el mundo, no es un juicio parcial. Y eso solamente encaja, especialmente en el contexto de Apocalipsis, con la semana 70 de Daniel. Para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Eso cierra el contexto. El vengo pronto nos ubica inmediatamente en acontecimientos parusiacos. Es parusía. Vengo pronto. Es 1 Tesalonicenses 4. Vengo pronto. Es 1 Tesalonicenses 5. Vengo como ladrón. Para los que no estén preparados. Note que inmediatamente dice, vengo pronto. Esa es promesa también. Es profecía. Vengo pronto. ¿Y qué más dice? Para terminar. Retén firme lo que tienes. Esta es la exhortación. Aquí casi no quedó espacio. Retén firme lo que tienes. Lo que tiene Filadelfia es valiosísimo. Alguien dice, y yo creo que está en lo cierto, dice, es más fácil alcanzar algo que retenerlo. No sé si usted está de acuerdo con eso. Usted puede alcanzar un nivel de santidad, pero retenerlo por años puede ser sumamente difícil. Puede alcanzar un nivel de entrega a Dios, y lo difícil es retenerlo, porque usted sabe que el enemigo, el mundo, la carne, el diablo, va a querer bajárselo de ese nivel, y lo va a conseguir si no descuidamos. Entonces, la exhortación es más delicada de lo que uno se imagina, porque no es solo alcanzar, es retener firme lo que tienes, tu intimidad con Dios, tu puerta abierta, tu santidad, tu veracidad. Retén firme lo que tienes. Esa es la exhortación para Filadelfia y para nosotros. Para que nadie, es una exhortación, tome tu corona. Nota que esta iglesia ya tiene corona, porque no me pueden quitar algo que no tengo. Para que nadie tome tu corona. Al vencedor, ¿sí? Al vencedor, galardón, le haré una columna. Qué interesante.